Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, con el mensaje de Jesucristo para cada uno de mis hermanos y aquellas personas que quieren escucharle y que pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Eh, Gracias, hermanos, por estar pendientes. Gracias por orar porque se continúe llevando este ministerio y porque esta palabra se siga predicando, no solamente a través de mí, sino a través de muchos siervos del Señor que quiere que el mensaje eh, no pare, sino que sigamos adelante y no desmayemos para nada. Dios ha querido esta mañana, esta noche, hermanos, poderles decir que Jesucristo es una de las personas que puede actuar en favor de cada uno de nosotros en estos momentos de pandemia, de virus, de aislamiento, donde nos toca estar encerrados, donde tenemos que cuidarnos. Y todas estas cosas, hermanos, que Dios ha permitido tienen un propósito grande. Y hoy quiero hablarles sobre cómo actúa nuestro Señor Jesucristo a través de cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros. Quiero invitarlos a que vayan en sus Biblias al libro de Romanos, Romanos capítulo 8, Romanos 8, y vamos a hablar de cómo el Señor Jesucristo actúa a favor de nosotros, a favor de cada creyente. Romanos capítulo 8, Romanos 8, el verso 31. Romanos 8, el verso 31. Y leemos la palabra y pedimos la iluminación del Espíritu Santo y la dirección de Él para que este mensaje cumpla el deseo que queremos cada uno de nosotros, para que podamos verdaderamente recibir esa bendición y poder ser bendición para otras personas. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, pido la dirección de esta noche, Señor, a través de este mensaje, Señor, que tú dispongas las mentes y corazones de mis hermanos y que tú, bendito Dios, me uses, Señor, en esta noche, Señor, que seas tú hablando a través de mí, la honra y la gloria sea para ti, Padre del cielo, que no predique en mis fuerzas, Señor, en mi sabiduría, sino que todo venga de ti, Padre del cielo, y que la honra y la gloria sea para ti. Pido, por favor, bendito Dios, que este mensaje, Señor, sea de bendición y que no solamente escuchemos, solamente seamos oidores, sino que también podamos ser esos embajadores tuyos, Señor, para continuar, Señor, llevando el mensaje y no parar, porque ese es el propósito tuyo. Gracias, bendito Dios, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por aquellas personas que tú a bien tienes en concederle muchas bendiciones, en responder a muchas de sus oraciones, de sus peticiones, Señor. Sabemos que Dios, tú eres maravilloso, Señor, y tú no nos falta con nada, solamente, Señor, enséñanos a confiar más en ti, Dios, y que no dudemos nunca de lo que tú puedes hacer. La honra, la gloria sea para ti, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces, como les decía, el título del mensaje para esta noche es Jesucristo actúa a favor del creyente. Jesucristo, hermanos, ama a todos los hombres. Él no hace acepción de personas. Todos tenemos un valor delante de Él. Y eso no importa o no importa a Él cómo es su condición,
cómo estás andando o hasta dónde has llegado o hasta dónde has caído. Todo creyente, hermanos, hablando de creyentes, porque esta palabra va para algunos creyentes, dice que el creyente debe estar seguro en que Jesucristo es el único que nos puede ayudar en su propósito. Dios tiene propósitos para su vida. Dios tiene un propósito para ti y para mí. Y nosotros podemos cumplir sus propósitos cuando nos sometemos a Él. Cuando nosotros verdaderamente estamos seguros, escúcheme bien, hermano, seguros. Y podemos tener esa absoluta seguridad de las cosas que todos suceden y que todas las cosas que pasen nos ayudan a bien. Dios siempre tiene propósitos en todo lo que está pasando, en lo que sucede a diario y aún lo que estamos viviendo, porque esto va a ayudar a la humanidad, va a ayudarnos a nosotros a confiar más en Él y a poder entender que la obra es de Él. Jesucristo actúa a favor de cada uno de los creyentes, de tu hermano, de mí. Él actúa de una forma maravillosa. Él ha hecho todo lo necesario, todo. Él no ha hecho nada a medias, no comienza algo y no lo termina, sino que Él todo lo que empieza lo hace, lo termina, y Él es el que actúa en cada uno de nosotros, como dice el verso 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, hermano. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esa es una parte que nos ayuda a la seguridad que debemos tener el Señor Jesucristo y la forma que Él puede actuar en cada uno de nosotros. Quiero en esta noche, hermanos, hablarles de 3 puntos importantes sobre cómo actúa Jesucristo en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. La Biblia nos dice que Jesucristo es el que actúa en la salvación. Nosotros no tenemos nada que hacer para la salvación. Él lo hizo todo para salvar a la humanidad. Amén, hermanos. Como dice el verso 32, nos dice, el que no escatimó. Está hablando Dios aquí que Él no escatimó ni a su propio Hijo. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y hace una pregunta. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo nos dará con Él todas las cosas? Hermanos, tal vez en este momento tiene una necesidad, tiene una dificultad, un problema, una aflicción, un dolor. Dios lo conoce, Dios sabe lo que estás viviendo, pero hermanos, déjeme decirle una cosa. Él dice que no escatimó, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por eso el propósito de nuestro Señor Jesucristo es que Él actúa en cada uno de nosotros. Y Él actúa en esa salvación. Porque a eso fue lo que vino el Señor Jesucristo, a salvar la humanidad, a salvar lo que se había perdido. Ciertamente nos dará además, escúcheme bien, además todas las cosas, todas las cosas. Y la más importante, la salvación, la vida eterna, hermanos. Y Él lo hace a favor nuestro. Esa salvación por medio de un sustituto sin pecado. Jesucristo no cometió pecado. Por tanto, Él es el único sustituto, el único mediador, el único que puede interceder por nosotros, el único que puede perdonar nuestros pecados, el único que pagó un precio caro por la salvación tuya y mía. Amén. Dios deliberadamente, escúcheme bien, Dios deliberadamente escogió sacrificar a su Hijo. Miren esto. ¿Qué padre haría eso? Sacrificar un hijo por alguien que no conoce o por una persona que, porque sí.
Pero Dios lo hizo deliberadamente por ti y por mí. Por ti y por mí, hermanos. Él quería que el hombre fuera librado de este mundo de lucha y sufrimiento. Toda la vida, todo el lapso que llevamos, hay lucha, hay sufrimiento, hay dolor, hay alegría, hay tristeza. Y eso fue lo que vino Jesucristo a soportar, ese dolor tuyo y ese dolor mío. Como dice en Gálatas, vamos allí al libro de Gálatas 4, perdón, 1:4, Gálatas 1:4. Dice, el cual se dio a sí mismo, se dio a sí mismo. No escogió a otra persona, Dios. Nada más y nada menos escogió a su propio Hijo. Dios se humanó para venir a tomar nuestro lugar. Y dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gloria a Dios. Déjeme decir, alguien tenía que pagar el precio por el pecado. Alguien tenía que llevar el castigo por nuestro pecado. Y eso solamente era a través de una persona justa. Y Jesucristo fue justo y no cometió pecado. Y Él era el único que podía llevar esa transgresión, ese pecado que cada uno de nosotros teníamos y pagar por ese pecado. Había un juicio de muerte. Tú y yo teníamos que pagar un precio caro por nuestro pecado. Pero eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Tomar tu lugar, coger tus pecados, clavarlos en una cruz y declararte inocente y hacerte justo. Eso no lo dice Romanos 5:8. Romanos 5:8, aquí lo podemos ver claramente. Vamos a Romanos 5:8, vamos a ver ese amor tan grande de Dios. Mire, el amor de Dios es grande. Si no fuera ese amor grande, hermanos, estaríamos nosotros perdidos. Pero hay esperanza. Tú y yo que hemos aceptado ese sacrificio de Cristo, sabemos perfectamente que fue un precio caro que Él pagó para liberarte. Y también ese sacrificio no lo hizo por ti y por mí solamente, sino por todo el mundo. Y dice el 5:8 de Romanos, dice acá, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios es amor. Y aquí se muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, déjeme decirte, hermano, aún somos pecadores, pero Cristo murió por nuestros pecados, murió por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio valió la pena. Y ese sacrificio te dio a ti libertad, te dio perdón, te reconcilió con Dios, porque tú y yo estábamos separados, alejados, destituidos, echados de la presencia de Dios. Y Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios, con su Padre. Por eso yo les decía, alguien tiene que pagar el precio, y ese precio lo tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo. Por eso déjeme decirle, Jesucristo es el único que actúa en favor nuestro. Es Jesucristo quien actúa para su salvación y para la mía. Si no hubiese sido así,
Así nadie sería salvo. Y todos iríamos a una condenación eterna. Pero el amor de Dios y el sacrificio de Jesucristo hizo lo posible para que tú y yo podamos ir a la presencia de Dios. Por eso, hermanos, Él es el que puede actuar en favor tuyo. Tú no puedes ganarte la salvación porque sí. Hay que pagar un precio. Y ese precio no lo puede pagar usted con todo el oro que hay aquí en la tierra. No. Ese sacrificio fue pagado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero, Jesucristo actúa por la salvación, para la salvación. El segundo punto, déjeme decirle, hermanos, Jesucristo actúa proveyendo bendición. Aparte de que nos salva, aparte de que nos perdona los pecados, aparte de la obra que hace allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ahora nos dice que nos provee de bendiciones. No solamente te perdona, no solamente te da acceso a la presencia de Dios, sino que además de eso te da bendiciones. Como dice Efesios 1:3. Miremos allí Efesios 1:3. Efesios 1:3. Déjeme decirle, la provisión que Dios hace incluye dones espirituales. Tú te has dado dones, me has dado dones. Y dice en Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo como con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén, hermanos. Nos bendijo Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, bendecir a Dios es el deber, hermanos. Tu deber de bendecir a Dios es supremo. Y es de todo cristiano. Esto no es solamente para un pequeño grupo, hermanos. Esto es que tú y yo tenemos que bendecir a Dios. A ese Dios grande, a ese Dios poderoso. Tú tienes que bendecir a Dios, porque Él te ha bendecido. Te ha dado bendiciones eternas. Te ha dado bendiciones materiales, bendiciones espirituales. Y el mejor reconocimiento que podemos tener es bendiciendo a ese Dios grande, supremo, poderoso, misericordioso. Esa bendición eterna, me gustaría allí que fuera en Mateo, San Mateo, libro de San Mateo, capítulo 6, esas bendiciones. Mateo 6, el verso 31, 6:31. Dice la palabra de Dios, no os afanéis. Mire, aquí nos dice el Señor, ¿estás preocupado, hermano? Persona que me escuche, ¿estás preocupado? ¿Estás preocupada? Pero aquí dice la palabra de Dios, no os afanéis, pues diciendo no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? No te preocupes por esto, no te afanes por esto. Hermanos, lo que estamos viviendo en este momento, Dios ha suplido cosas, a pesar de que no hemos podido trabajar, a pesar de que no podemos salir de la casa, a pesar de muchas cosas, pero Dios, hemos visto la misericordia de Dios, la bondad suya, porque Él está actuando a favor suyo, a favor mío, a favor de toda la humanidad. Y por eso no os afanéis. Y si Dios nos dice que no afanéis, no nos afanemos, pues hagámoslo, hermanos.
Dice, no os afanéis. La vida, escúcheme bien, la vida es más importante que la comida y el vestido. Aún, déjeme decirle, la vida y la comida son menos importantes que el reino de Dios. Buscad el reino de Dios. Dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios. Nacer de nuevo es buscar el reino de Dios. Porque el que no nace de nuevo no lo puede ver. Y por eso sigue hablando aquí en el verso 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las bendiciones. Dios tiene muchas bendiciones para ti y para mí. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas, hermano? ¿Qué estás pidiendo? Le dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Punto importante es, tú y yo tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Cuando buscamos el reino de Dios, todo viene a favor nuestro, porque Jesucristo actúa en favor nuestro. Amén. Él actúa proveyendo bendiciones, que no te falte nada, que lo tengas todo. Hermanos, tal vez estás acostumbrado o estabas acostumbrado a tener más de lo que ahorita no tenga, pero yo no he escuchado en las noticias el primer muerto de hambre. Dios ha mandado la provisión. ¿Que ha tocado aguantar hambre? Sí, pero que se haya muerto hambre no. ¿Por qué? Porque Dios hace caer lluvia sobre buenos y malos. Da el pan a buenos y malos. Por eso, hermanos, esas bendiciones espirituales, también Dios da bendiciones materiales. No solamente, hermanos, no solamente da bendiciones espirituales, sino da bendiciones materiales, proveyéndote de muchas cosas, dándote cosas. Esas bendiciones materiales son necesarias en esta vida, yo no digo que no. Necesitas una casa, necesitas un trabajo, necesitas tener muchas cosas en su casa para estar bien cómodo, alguna cosa. Dios también te las da, no solamente Él le da la comida, le da la bendición, le da la salvación, le da la vida eterna, sino que también te llena, te dota de muchas cosas materiales. Esa es una promesa. En Filipenses 4:19 nos habla de esto. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Dice la palabra de Dios aquí en Filipenses 4:19. ¿Mi Dios qué? Pues suplirá todo lo que os falta. ¿Qué te falta, hermano? Dios te lo va a suplir. Pero lo primero que tú tienes que hacer es buscar a Dios primero. Y Él se va a encargar. Porque dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir todas estas cosas. Amén, hermanos. Y esa provisión es gratis. Porque, ¿qué es nuestro? Todo es de Dios. Dios nos ha dado todo, hermanos. Amén. Él es el que provee todo. Tienes un vestido, tienes un techo, tienes un televisor, tienes unos muebles. ¿Quién te los ha dado? ¿De dónde los has sacado, hermano, hermana? Dios te los ha dado. Porque Dios es el que provee. Él actúa en esa provisión, en esa ayuda. Y da las bendiciones espirituales, las bendiciones materiales. Y da esa salvación, como dice en Efesios, ahí mismo, retrocede ahí un poquito, Efesios 2, mire aquí, Efesios 2, está diciendo aquí, 2, el 8, muy conocido por ustedes, dice, porque por gracia, ¿qué?
sois salvos, porque por gracia sois salvos. ¿Quién actúa en esa gracia? Jesucristo. Y por esa gracia, ¿qué? Somos salvos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don de Dios. Déjeme decirle, hermano, esto no es de vosotros. Es Jesucristo actuando en su favor. Jesucristo dando su vida para darte salvación, para llenarte de bendiciones, para darte cosas materiales y también las cosas espirituales. Es el que reparte los dones. Y por eso aquí vemos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y dice el verso 9, y no por obras, para que nadie se gloríe. Mire, la obra de Dios es grande. El don de Dios, su Hijo, fue dado gratuitamente. ¿Qué te ha costado a ti? Nada. ¿Qué nos ha costado a nosotros lo que tenemos? Nada. Porque todo lo ha provisto Dios. Entonces Él actúa dando esas bendiciones. Él actúa dando esa salvación. Dios provee y hace frente a la necesidad del creyente, hermanos, porque nos ama. Te ama, me ama. Y eso es muy importante y eso no debemos olvidar, hermanos. Dice, la provisión de Dios viene por medio de Cristo. No hay otro. Esa provisión viene por medio de Él. Es como con que Cristo nos da todas esas cosas, hermanos. Si nosotros estamos con Cristo, si tú estás con Cristo, entonces todas las cosas son dadas. Mire, a uno los que no tienen a Cristo reciben muchas bendiciones de Dios. Que no las reconozcan está bien. Pero tú y yo tenemos que ser agradecidos porque todas estas cosas Dios nos las ha dado. Seremos librados de esas luchas y sufrimientos. Estás luchando, estás sufriendo, estás pasando una situación difícil. Déjeme decirle, póngalo todo en manos de Dios. Jesucristo actúa en tu favor. Él te va a dar la salida, Él te va a dar la victoria. Y tercero y último punto, déjeme decir, hermanos, Jesucristo actúa en la justificación. Dándote a ti o mostrándote delante de Dios como justo. Romanos 8:33, ya lo veíamos allí en el verso 35, dice, ¿quién acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Déjeme decirle, hermanos, ningún hombre puede acusar a un creyente, a un hijo de Dios. Dios es el que justifica. Entonces, hermanos, mire toda la labor que Dios hace aquí. Dios no nos acusa de pecado. ¿Sabía eso? Porque el pecado fue cargado en Jesucristo. Y cuando Dios quiere ver a una persona, la mira a través de Jesucristo. Y cuando mira esa persona a través de Jesucristo, nos mira como justos. Como dice Romanos 5:1. Romanos 5:1. Habla de esa justificación. Dice, justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, justificados. Entonces Él actúa en la justificación. Justificados. Pues por la fe tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Amén, hermano. Entonces mire cómo actúa. Dios actuando a favor en su salvación. Dios actuando en bendiciones, proveyendo todas sus necesidades. Y ahora Dios también actuando en su justificación. Si somos hijos de Dios, nadie puede acusarnos, hermano. Déjeme decirle, nadie puede acusarnos. Entonces, hermanos, ¿quién es el que actúa a su favor? Jesucristo. Tú no puedes actuar solo. Nadie puede actuar a favor suyo. Nadie puede darle lo mismo que Jesucristo le da. Quiero concluir, hermanos, y quiero que miren aquí mismo en Romanos, capítulo 6, el verso 14, 6, el verso 14, miren lo que dice. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. ¿Por quién? Por aquel que actúa
en favor nuestro. Amén, hermanos. ¿Qué pues? Aquí hay una pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera lo dice aquí claramente. Y hace nuevamente la pregunta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. El hombre, hermanos, no es nuestro juez. Por lo tanto, el hombre no puede juzgarnos. Dios es el que te va a juzgar y me va a juzgar. Jesucristo es nuestro juez. Amén, hermanos. No olvide, así como es tu Salvador, también va a ser juez. Él es el que nos va a librar. No importa cuán profundo hayas caído, no importa lo que hayas hecho, no nos deja caídos ni derrotados. Dios actúa. Jesucristo actúa. Jesucristo nos justifica, hermanos. ¿Y qué más hace el Señor Jesucristo? Darnos todo esto que acabamos de ver, la salvación, la provisión y darnos también la justificación. Y sigue su obra, porque no para. Sigue perdonando, sigue esa gracia del Señor Jesucristo para salvar a la humanidad, hermanos. Y sigue haciendo esa obra en cada vida. No deje, Señor, hermano, hermana, no deje pasar esta linda oportunidad que Dios te está dando. Tal vez en este momento estás en una situación que no quisieras saber nada del Señor, que está decaída, que no, déjeme decirle, hermano, es el momento, o hermana, es el momento de que esta oportunidad que Dios le da para que actúe Jesucristo en tu vida, déjeme decirle, Él como Salvador es proveedor y es justo. Si no, persona que me escucha, si tú no has recibido al Señor Jesucristo, hoy es el día. Hoy puede hacerlo. Mañana es tarde, puede ser tarde. Jesucristo quiere actuar en su favor. No dejes pasar la oportunidad. Mire, hermano, hermana y persona que me está escuchando. Jesucristo tiene bendiciones para ti. Quiere darte salvación. Quiere justificarte. Mostrarte delante de Dios justo, aunque no lo somos. Pero a través de Jesucristo Dios nos ve justos. Entonces, ¿qué más podemos pedir a Dios? Si Él envió a Jesucristo, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que vino a morir por nosotros. Entonces es el momento de que tú y yo reaccionemos. Y miremos todo lo que Jesucristo hizo, está haciendo y seguirá haciendo. Atendamos lo que Dios dice, sigamos las pisadas de Cristo y declaremos que Jesucristo es el único que puede salvar la humanidad, el único que nos puede sacar de esta situación, el único que nos puede llevar de victoria en victoria. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, yo alabo tu santo nombre, Señor, y te doy gracias, porque una vez más tu palabra ha sido expuesta y llevada, Señor, a cada corazón, a cada vida. Gracias, Dios. Gracias, porque tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo enviaste para que viniera a dar su vida por nosotros. Y Él vino aquí a actuar en nuestro favor, dándonos la salvación, proveyendo bendiciones, tanto espirituales como materiales. Y aparte de eso, justificándonos, mostrándonos justos delante de ti, cuando no lo somos. Pero esa es la gracia de Dios, ese es el favor de Dios. Y es todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, actuar en favor nuestro. Dios, tú has hablado esta noche. Espero, Señor, que esta palabra, Señor, nos haga cambiar de opinión, nos haga cambiar de pensamiento, nos haga reflexionar y miremos que sin Cristo no podemos hacer nada,
que solamente el Señor Jesucristo es el único que puede actuar en favor nuestro. Nadie más puede hacerlo. El problema que tiene, Cristo te ayuda a resolverlo. La enfermedad que tú tienes, Cristo la puede sanar. La situación económica que está pasando, Él es el que puede proveer. Los problemas familiares que hay en tu casa, Él es el único que puede ser el centro de tu vida. No luches más en tus fuerzas. Entrégale todo a Jesucristo y Él hará. Como dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.